Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de diálogo que se titula Cannabis y personas mayores, envejecimiento. Estamos en esta mesa con los doctores Federico Raca y Sofía Mayorana, y primero va a hacer su presentación Federico Raca para comentarles un poco de su trayectoria. Federico Raca es médico por la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Se formó en endocannabinología en el curso de la Fundación Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEBA, y concluyó la diplomatura en cannabis medicinal de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Se desempeña como profesor de farmacología aplicada en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende. En ese espacio es codirector y docente de la materia optativa Cannabis y Salud desde la terapéutica razonada. Se ha desempeñado también como docente en cursos de capacitación para médicos sobre la temática. Ha sido convocado como perito experto en casos judiciales sobre cannabis medicinal, como asesor en proyectos de ley en el ámbito de la legislatura de la provincia de Córdoba y como orador en debates legislativos en la materia. Bueno, los y las dejamos con Federico. Bueno, antes que nada tengo que hacer un descargo. El bueno, el malo y el feo me pareció un nombre fantástico para una presentación. Dije, ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes? Y resulta que sí, que hay un capítulo de un libro del Gato y la Caja que se llama igual. Así que la idea era demasiado buena como para que se me hubiese ocurrido a mí. Pero bueno, vamos a seguir con el mismo. Decido ponerle más o menos un poco este título para hacer un breve repaso sobre algunas de las cuestiones que hacen al uso de cannabis medicinal en la generalidad, pero sobre todo en el adulto mayor, con las particularidades que el adulto mayor tiene en términos por ahí de clínica o del seguimiento o de las diferencias que el envejecimiento va generando sobre la fisiología normal, ¿sí? Entonces, por ahí ir avanzando sobre algunas de esas cuestiones y que puedan ir despertando por ahí algunas preguntas. Hay algo de esto que está más dirigido al paciente, pero hay mucho que está dirigido a profesionales, tanto médicos como acompañantes, que puedan ir despertándoles preguntas y despertándoles algunos cuestionamientos que quizás se pueden resolver, pero además hay preguntas que todavía no tienen respuesta, o al menos yo no la tengo, así que también tener identificado por ahí un poco cuáles son esas cuestiones, cuáles son esos problemas. Si vamos un poquito a la definición general de adulto mayor, algo bien taxativo, estamos hablando de las personas entre 65 y 75 años, pero vamos a tomar de 65 para arriba, que tienen determinadas características, sobre todo en sus estadísticas de salud, en sus estadísticas clínicas, ¿sí? La primera, y la que a mí más me importa, primero porque soy profesor de farmacología y segundo porque es una preocupación muy frecuente y un motivo de consulta y una causal de enfermedad muy frecuente, la polifarmacia, ¿sí? El 35% del consumo de medicamentos está centrado en pacientes adultos mayores, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de un margen etario relativamente pequeño. El resto del uso del medicamento, el 65%, está distribuido en neonatos, en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, en adultos, pero en los adultos mayores está el 35%. Y la enorme mayoría tiene 3 o más medicamentos. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, si han pasado por alguna obra social, que la autorización de medicamentos o el RP, la receta de un paciente adulto mayor, es directamente una hoja de Excel con la firma y el sello del médico, ¿sí? Que es una cosa horrenda, pero bueno, hay un paradigma farmacéutico detrás que no es inocente, pero que tampoco tenemos muchas alternativas, o las alternativas que tenemos por ahí no están tan disponibles. El 93% de los adultos mayores utilizan al menos un medicamento crónicamente, o sea que lo van a usar durante toda su vida. Por eso, al adulto siempre tenemos que asumir que el adulto mayor tiene algún medicamento de base, ¿sí? Porque muchas veces, incluso en la entrevista, el paciente no identifica lo que usa como un medicamento. ¿Toma algún medicamento? No tomo nada, no toma aspirina. Ah, sí, tomo aspirina también, todos los días. Ah, mire usted, qué casualidad. Se ve que es un caramelo la aspirina.
Chistes aparte. Y dentro de los fármacos más utilizados, la enorme mayoría va a tener un fármaco del sistema cardiovascular, beta bloqueantes, puede ser aspirina, puede ser un antiagregante, un anticoagulante, bloqueantes cálcicos, enalapril, etc. A algunos les debe sonar y seguro que alguno de ustedes, sus padres, sus abuelos, usa alguno de esos medicamentos. Drogas que actúan sobre el sistema nervioso, 14%. Acá nos preocupa un poco más, sobre todo cuando tenemos en cuenta la variedad o el quimiotipo de cannabis que vamos a querer utilizar o que está utilizando en un paciente, porque la enorme mayoría de los pacientes que llegan a la consulta canábica en general ya tienen un vecino, un tío, un sobrino, un canario, un hermano, un primo que les regaló un aceite. Y no tenemos idea de qué pasa con ese aceite, ¿sí? Pero podemos sacar siempre algo bueno de esa relación, la cuestión es tenerla en cuenta. Analgésicos antiinflamatorios, 10%, esos son transversales a todas las edades, pero también es un lugar donde las interacciones medicamentosas, tomando el cannabis en su enorme dimensión como una intervención medicamentosa, digamos que es un medicamento. Las definiciones de qué es y qué no es un medicamento son cuestiones legales, ¿sí? No tienen que ver con cuestiones químicas, no tienen que ver con cuestiones netamente farmacéuticas, son normativas. Entonces, vamos a ser generosos, vamos a hacer de cuenta que está todo más o menos en la misma categoría, porque en términos fisiológicos, en términos de lo que pasa adentro del paciente, es todo un poco lo mismo, ¿sí? Vitaminas, laxantes, antibióticos, suplementos dietarios, un 21%. Vamos a hacer un brevísimo repaso de qué pasa con los medicamentos en general, ¿sí? O con cualquiera, tanto con el cannabis como con cualquier otro medicamento. Acá tenemos varios sistemas. Cuando nosotros utilizamos un medicamento, el medicamento, sobre todo el cannabis, puede ingresar en general por vía inhalatoria o por vía digestiva. También por vía mucosa. Voy a corregir algo que no dije el año pasado y me crucificaron. También por vía intravaginal, es una vía útil. Yo no tengo experiencia en esa vía, o al menos en mis pacientes. Y una vez que el cannabis ingresa por alguna de estas vías, ya sea porque lo consumimos vía digestiva, porque lo usamos en un spray oromucoso, como por ejemplo el Sativex, que es un medicamento que se utiliza en Europa, o una administración sublingual, la administración más común de las gotas, o porque lo usamos por vía inhalatoria, ya sea por combustión o por inhalación, va a llegar a la circulación y de ahí a todos los tejidos, ¿sí? El cannabis, esto lo deben haber escuchado un montón de veces, el cannabis son moléculas muy liposolubles. Cuando una molécula es muy liposoluble, pasa por todos lados, ¿sí? Atraviesa la barrera hematoencefálica, atraviesa la barrera hematotesticular, que es la que mantiene nuestros espermatozoides en un lugar cerradito, la barrera mamaria, la barrera placentaria, llega a todos lados, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas a la hora de pensar a qué le estamos apuntando con el cannabis, e incluso si vamos a utilizar un cannabis ácido o un cannabis descarboxilado, porque la capacidad que tienen de atravesar las barreras va a cambiar de acuerdo a si está ese grupito carboxilo, si es ácido o si ya ha sido descarboxilado. No es mi área de experticia, no voy a hablar de eso, hay gente que sabe mucho más de eso que yo. Y también porque se une muy firmemente a las proteínas plasmáticas. ¿Qué son las proteínas plasmáticas? Son básicamente el vehículo que utilizan cualquier molécula para llegar a donde tiene que llegar. Hagamos de cuenta que es un colectivo. Cuando una molécula se une a una proteína plasmática, viaja, pero se considera que en ese momento es una droga inactiva, ¿sí? La vamos a considerar inactiva. No está actuando, ¿sí? Pero recién cuando se baje del colectivo, donde se baje del colectivo, va a empezar a actuar. La cuestión es que con las proteínas plasmáticas pasa lo mismo que pasa con todos los colectivos, hay una cantidad X de lugares, hay una cantidad limitada de lugares, y algunos lugares están reservados. Entonces, siempre que entre una molécula nueva, va a salir otra molécula. Y a veces el cannabis, a veces no, muchas veces, el cannabis compite con otras moléculas por esos lugares. Entonces, si yo agrego una cosa, agrego un fármaco que compite, voy a estar desplazando al cannabis y voy a estar
generando un aumento de la concentración útil y viceversa. A veces el cannabis va a desplazar otra molécula y va a hacer que esa otra molécula tenga una concentración más alta de lo que tendría normalmente. Esas son las interacciones. Entonces, este equilibrio, que parece mucho más complicado de lo que realmente es, este equilibrio es muy importante, sobre todo en los pacientes adultos mayores, ¿sí? También en los niños, pero sobre todo en los pacientes adultos mayores. Y en base a esto hay una pregunta muy frecuente que es ¿cómo sabe una droga dónde tiene que ir? ¿No? Porque está la publicidad esta tan común de el analgésico que va a donde está el dolor. Entonces, ¿cómo sabe el medicamento dónde tiene que ir? No lo sabe, ¿sí? La farmacoterapéutica en general se parece mucho menos a esto y mucho más a esto, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que le vamos a estar pegando a todo. Toda llave, todo cerrojo donde entre esta llave, va a haber una llave. Entonces tenemos que mirarlo porque puede que no siempre los lugares que están habilitados sean a los que estamos esperando llegar y viceversa. No siempre los lugares a donde estamos esperando llegar van a estar habilitados, ¿sí? Y acá volviendo un poquito más a la intención original de la presentación, vamos a ir con algunas de las cuestiones por ahí más positivas en términos del uso del cannabis en el adulto mayor. Primero vamos con las buenas noticias, así después no se me desmoralizan. Este es un estudio muy interesante, Sofi también lo va a presentar, porque es un estudio muy importante, un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén del año 2018, que habla sobre las características epidemiológicas, la seguridad y la eficacia del cannabis medicinal en el adulto mayor, ¿sí? Está orientada directamente a esto de lo que estamos hablando. Es una encuesta muy grande que se hace a muchos pacientes que están accediendo a cannabis medicinal por distintas formas. Y cuando se hace una evaluación de los resultados de esos pacientes, encontramos algunas de estas cosas. ¿Qué es lo que vemos? Primero, que en la intensidad del dolor, este estudio habla de muchas cosas, una de ellas de por qué los pacientes utilizan cannabis, y uno de los motivos principales por los que el adulto mayor utiliza cannabis es para el dolor, ¿sí? Es para el tratamiento del dolor. Eso atraviesa todos los sistemas. El dolor en general se mide por una escala del 1 al 10, ¿sí? Alguna vez, si ustedes fueron a una guardia con dolor y le hicieron una buena anamnesis, le preguntaron, del 1 al 10, ¿cuánto es la intensidad del dolor? ¿Sí? El 10, un parto, ¿sí? El 0, no me duele. Y fíjense, el azul oscuro son los pacientes antes del uso de cannabis y en el azul claro son los pacientes después del uso de cannabis por tipo de dolor. Fíjense que en el 0 no hay una gran diferencia, pero muchos más pacientes refirieron estar en un grado 0 de dolor después de haber usado cannabis, ¿sí? Acá hay una cuestión temporal, hay un antes y un después, ¿sí? Fíjense cómo a medida que vamos incrementándonos, un dolor de clase 1 no nos interesa tanto, un dolor de clase 2 es una molestia general, ya un dolor de clase 3, a medida que vamos avanzando, empiezan a ser más significativos, a partir del 7 los dolores se empiezan a convertir en cuestiones un poco más difíciles de manejar. Fíjense cómo hay muchísimos más pacientes en los pacientes adultos mayores, en las escalas más altas del dolor antes de usar cannabis que después. Fíjense, en azul clarito, en el 8, el 9 y el 10, hay muchísimos menos pacientes de lo que había antes del uso de cannabis. No hay tanta diferencia en los primeros niveles porque el dolor en esos niveles no es tan significativo, ¿sí? Entonces acá, y tenemos una P menor a 0,01, eso para los que saben de estadística, quiere decir que es un resultado estadísticamente significativo. Después tenemos calidad de vida, una variable que se ignora mucho en los estudios, pero que es una variable dura, una variable que se puede medir muy fácilmente y que es muy significativa. Fíjense cómo pasa un poco lo mismo. A medida que vamos yendo a los tipos de calidad de vida, muy mala, mala, ni buena ni mala, buena y muy buena, va aumentando el número de pacientes que están en una buena situación a medida que vamos incorporando cannabis, ¿sí? Esto para algunos resultados. Bien, calidad de vida es algo que se llama una variable combinada, que junta muchas cosas.
Y hay muchos cuestionarios. En general se le hace un cuestionario al paciente y se le hacen preguntas sobre la presencia o ausencia de dolor, por ejemplo, sobre la calidad del sueño, sobre la capacidad para llevar adelante sus actividades cotidianas, para relacionarse con sus familiares, para trabajar, o en el caso de los pacientes que no trabajan, para desempeñar sus tareas sociales cotidianas, ir a sus espacios sociales, etc. Hay muchos cuestionarios, hay cuestionarios de más de 100 preguntas, pero en general abordan muchas dimensiones que son de la vida cotidiana. ¿Cómo puede un paciente llevar su vida cotidiana o cómo impacta, por ejemplo, una patología dolorosa o una patología incapacitante sobre su calidad de vida? Y eso lo usamos para medir el impacto de las intervenciones, ¿sí? Hay muchísimo sobre encuestas de calidad de vida y es algo que también se ha evaluado mucho en los pacientes con epilepsias refractarias, ¿sí? Que es algo que los padres de los pacientes referían mucho, me estoy yendo del tema, pero referían mucho en los inicios, antes de que empezaran a salir los ensayos clínicos, y uno decía, bueno, tan bueno hacer el cannabis que le mejora todo, la calidad de vida, el niño de repente le mira la cara a los padres, sonríe, y después lo empezaron a mostrar los ensayos clínicos, así que nos tuvimos que guardar el escepticismo en el bolsillo y empezar a confiar un poquito más en los cuidadores y las cuidadoras que estaban a cargo de esos pacientes. Pero a medida que avanza la edad y empiezan a incrementarse la incidencia de patologías que alteran significativamente la calidad de vida, empieza a ser mucho más importante esta variable, ¿sí? Y acá tenemos la percepción general del efecto del cannabis en el paciente después de los antes y después de los 6 meses, ¿sí? Y fíjense cómo la enorme mayoría de los pacientes dice que ha tenido o un impacto ligero, moderado o significativo después de los 6 meses, ¿sí? De alguna manera, esto es una variable también combinada, junta muchas cosas. Algunos dirán que tuvo más impacto sobre el dolor, otros sobre la calidad de vida, otros sobre la calidad del sueño, pero cuando uno junta todos los números, a lo que se usa mucho en los ensayos clínicos, no es solamente del cannabis, hay que ser muy coherente con eso, cuando uno mira las estadísticas agrupadas, el impacto es muchísimo mayor. Fíjense que en una base de más de 900 pacientes, 378 dicen que han tenido una mejora significativa de su calidad de vida. Perdón que esté en inglés, pero no lo llegué a traducir. Y esto es la evaluación general de las que han sido las reacciones adversas más comunes de estos pacientes, ¿sí? Cualquiera que tenga un mínimo de experiencia en el uso de cannabis se va a encontrar con cosas que no le van a sorprender para nada, ¿sí? Mareo, no nos sorprendemos. Boca seca, no nos vamos a sorprender. ¿Nos preocupa? Y particularmente no. Somnolencia, y estamos usando cannabis para mejorar la calidad del sueño. El paciente va a tener somnolencia. La va a reportar como una reacción adversa cuando le molesta. ¿A quién le va a molestar? Al que no lo está usando para el control del sueño. Pero recordemos que la reacción adversa de un paciente es el objetivo terapéutico de otro, ¿sí? Teníamos un medicamento que queríamos usar para que a la gente le creciera el pelo y resulta que tenía mejores erecciones, listo, no nos importó más el pelo. De repente tenemos Viagra. Si funciona para el Viagra, ¿por qué no va a funcionar para el cannabis? La misma lógica. Un poco de debilidad, náusea, confusión, desorientación. La confusión y desorientación en los pacientes adultos mayores es una variable importante que hay que ver, pero fíjense que es menos del 2%. Hipoglucemias nos interesan en los pacientes que son diabéticos tipo 1, que son una pequeña minoría de estos pacientes adultos mayores. Tos, dolor de cabeza, vómitos junto con la náusea, fíjense que no hay una gran diferencia. Garganta seca, sobre todo para los pacientes que utilizaban cannabis en combustión. Piernas inquietas, se llama la restlessness, que también puede suceder, sobre todo en los pacientes que utilizaban flores o utilizaban cannabis con concentración un poco más alta de THC, y alucinaciones menos del 1%. Alucinaciones como imágenes vívidas cuando el paciente cierra los ojos, ¿sí? A eso se define con alucinación. El paciente cierra los ojos y sigue viendo imágenes. Lo describían como si fuese un protector de pantalla de las computadoras viejas. ¿Se acuerdan que pasaba una imagen dando vueltas? Cerraban los ojos y veían esas cosas. Pero miremos de repente algo muy importante y una de las variables más importantes que nos acompaña en el uso de cannabis en general, sobre todo en el adulto mayor, que es
cómo se relaciona con el uso de otros medicamentos, ¿sí? Cómo se relaciona con el uso de otras drogas. Y fijémonos, número de pacientes, la primera variable es número de pacientes que dejaron de usar una droga. Número de pacientes que redujeron la cantidad de una droga que estaban usando, número de pacientes que aumentaron, ¿sí? O la concentración de una droga que estaban usando, y el número de pacientes que tuvo que agregar otra droga. Fíjense en los opioides. Para los que no sepan, los opioides son los derivados de la morfina. Son medicamentos que se utilizan para el manejo de dolores graves, de dolores muy intensos, sobre todo en pacientes crónicos y en pacientes paliativos, y son medicamentos complejos que generan un acostumbramiento relativamente rápido, que tenemos que hacer aumentos de dosis muy frecuentes y que a veces tienen reacciones adversas que los pacientes no pueden aguantar. Y el uso concomitante, el uso en conjunto, perdón, de cannabis con los opioides ha demostrado permitir primero que pase mucho más tiempo hasta que yo tengo que aumentar la dosis, e incluso que pase mucho más tiempo hasta la aparición de reacciones adversas. O sea, puedo ahorrar opioides. Se llama fenómeno de ahorro opioide. Y fíjense, el 14% de los pacientes que utilizaban opioides los pudo abandonar después de incorporar cannabis. Casi un 4%, el 3,7%, pudo reducir la dosis. Menos de un 1% tuvo que aumentar la dosis de opioides. Y cerca de un 3,3%, casi la misma cantidad que lo que pudo reducirlo, lo tuvo que aumentar. Sin embargo, si juntamos estos dos números, los que lo pudieron reducir y los que lo pudieron aumentar, no llegamos ni a la mitad de la cantidad de pacientes que los pudo abandonar directamente. Y esto va a pasar también con los analgésicos orales, como puede ser el ibuprofeno, el paracetamol. Va a pasar con las benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, que son medicamentos de uso muy frecuente en el adulto mayor y de muy mal uso en el adulto mayor. En general, las benzodiazepinas no deberían usarse más de 3 o 4 meses sin revisión y, díganme los profesionales que están en el público, ¿cuántos tienen un paciente adulto mayor que lleva 4 o 5 años con clonazepam? Que lo toma todos los días para ir a dormir. O que alguien lo despierta para que se lo tome para irse a dormir. Y después tienen malos despertares, se levantan con sueño, están todo el día somnolientos, se caen, se fracturan, etc. ¿Sí? Entonces, una reducción del 7,5 en el uso de benzodiazepinas, y fíjense que una reducción de casi el 2, y casi no hay un aumento del uso de benzodiazepinas, prácticamente no hay pacientes que lo hayan tenido que usar. Sí, ahí vamos. Y muchas otras drogas, sobre todo algunos antihipertensivos, que es uno de los objetivos de estudio. Todavía no hay estudios que tengan claridad sobre esto, pero todavía están en desarrollo. El malo. Ya se nos acabaron las buenas. En realidad no se nos acabaron, no hay un montón más, pero me queda poquito tiempo. Lo malo está desde donde miramos la terapéutica. Esto que yo les comentaba. El paciente de adulto mayor no es el paciente modelo de la mayoría de los estudios, ¿sí? La mayoría de los estudios están pensados para hombres cis, blancos, de entre 25 y 55 años, entre 65 y 85 kilos de peso, ¿sí? La enorme mayoría de los adultos mayores, sobre todo por el rango de la edad, no están dentro de estas características. Y además están dentro de los grupos o subgrupos subrepresentados, junto con las mujeres, los ancianos y los niños en los estudios clínicos. Los niños sobre todo porque hay complicaciones éticas en incluir niños en los ensayos clínicos, pero también eso implica que tenemos que readaptar o pensar los datos de los ensayos clínicos. En el paciente adulto mayor, la motilidad gastrointestinal está alterada, la biodisponibilidad de muchas drogas va a estar alterada porque sus proteínas plasmáticas, los colectivos que llevan las drogas, van a estar alteradas, ¿sí? La distribución de las drogas también va a estar alterada, y siempre que pensemos en un paciente que utiliza 1 o 2 medicamentos y queremos agregarle algo más, ya sea desde la parte profesional o si pensamos en que capaz que a nuestro vecino le caen bien las gotas, antes de dárselas, porque en nuestra buena intención creemos que estamos haciendo algo bueno, preguntémosle cuántos medicamentos toma, porque si se acuerdan del colectivo que les mencionaba antes, en general la proteína plasmática de los pacientes adultos mayores, sobre todo los polidimedicados, se ve más o menos así. Cualquier cosa que yo meta ahí va a sacar algo más, ahí no entra más nadie, ¿sí? Entonces tengamos esas cuestiones muy en cuenta. Efectos específicos,
Los analgésicos van a tener distribuciones alteradas, las drogas cardiovasculares y los psicofármacos sobre todo. Y el feo, y acá nos vamos a encontrar con algunas de las cuestiones que nos encontramos en algunos de los estudios. Esta es la parte que voy a ir un poco más rápido. Porque estamos hablando de los beneficios, estamos hablando de las complejidades, pero también tenemos que tener en cuenta que no existe una intervención terapéutica que tenga cero riesgo. No existe. El agua, tomar agua, tiene riesgo, ¿sí? Ahí a lo que yo dije la última vez, todo es droga. La Ceci me dice, si todo es droga, nada es droga. Justamente. Entonces, repartamos la visión del riesgo-beneficio en todo lo que hacemos. En la comida que comemos, en las bebidas que tomamos, en los lugares a los que recurrimos, en las drogas que usamos y en el tipo de terapia a las que recurrimos. Pensémoslas porque todo tiene un balance riesgo-beneficio. En este sentido, hay algunos hallazgos, esto es un estudio actualizado del 2023, que encuentra algunas cosas que son un poquito preocupantes, pero hay que contextualizarlas, ¿sí? ¿Qué encuentra? El riesgo ajustado de trastorno depresivo en los pacientes que empezaron a utilizar cannabis, en los adultos mayores, se duplica. El riesgo ajustado es un poco mayor en los pacientes que ya tenían algún trastorno o alguna enfermedad de la esfera de la salud mental. Sin embargo, estos hallazgos no implican que no podamos utilizar cannabis en estas situaciones, lo que implican es que tenemos que hacer un balance, tenemos que estudiar bien el balance riesgo-beneficio de aplicar estas terapéuticas, porque puede aumentar el riesgo de depresión y muchos pacientes utilizan cannabis para la depresión y tienen buenos resultados. Pero así como el ibuprofeno puede generar riesgos, también puede generar el cannabis en cualquiera de sus presentaciones, ¿sí? Esto no es para asustar, es para que lo tengamos en cuenta. Este otro estudio, también bastante actualizado, del 2023, habla un poco de las diferencias, sobre todo en la presentación de síndromes vinculados a psicosis, de acuerdo a qué tipo de legislación tiene un estado de Estados Unidos, ¿sí? Esto es muy interesante. El resultado de los modelos ajustados muestra que, comparado con los estados que no tienen una regulación con cannabis, los que sí la tienen, no se incrementó el riesgo de psicosis mortal. Buenísimo. Sin embargo, cuando se ajusta un poco más, se encuentra que hay un riesgo aumentado, sobre todo en los pacientes entre 55 y 64, fíjense que estamos por debajo del adulto mayor, estamos en el adulto, sobre todo en los estados que tienen una regulación más vinculada al uso recreacional. No estamos hablando de cannabis medicinal. Siempre que hablemos de cannabis, hay que contextualizar porque no es todo lo mismo, ¿sí? Y en esto, me quedan 3 minutos, vamos a algunas instancias. Estos se llaman los criterios de prescripción prudente, que es algo que principalmente los profesionales, pero que todos podemos utilizar antes de pensar si conviene o no conviene recomendarle a un paciente una terapéutica con cannabis. Lo que tenemos que mirar antes de pensar que seguro que vamos a estar haciendo bien con el paciente. En la enorme mayoría de las circunstancias vamos a estar haciendo algo positivo, pero va a haber excepciones como para todo, ¿sí? Primero, pensar más allá de los medicamentos. Hay muchas cosas que las podemos, o de las intervenciones farmacológicas. Hay muchas cosas que se pueden resolver sin la necesidad de aplicar una intervención farmacológica o de aplicar cannabis. Problemas del sueño. ¿Cuánto café toma el paciente? ¿Cuántos cigarrillos fuma el paciente? ¿A qué hora se va a dormir el paciente? ¿Cuántas horas de pantalla tiene el paciente? Abordamos eso. ¿No resultó? Bueno, apliquemos cannabis. No hay ningún drama. O el paciente lo está intentando hacer o no lo puede hacer porque su trabajo no se lo permite. Es taxista, labura hasta las 4 de la mañana. Que es una población donde hay mucho problema del sueño. Bueno, incorporemos la intervención, pero también intentemos arreglar este otro tipo de cosas. Pensar en causas subyacentes, aprovechar todas las oportunidades para la prevención, ¿sí? Aprovechar para que el paciente deje de fumar, o proponerle que deje de fumar, que siempre va a mejorar su estado de salud, y usar el tiempo como un test diagnóstico. No apurarnos para agregar, ver cómo andan las cosas. O no apurarnos en subir la cantidad de gotas, ver cómo anda un tiempo con esta primera intervención que le propusimos. Mantenernos alerta de la aparición de posibles efectos adversos, esto que puse acá abajo, menos suele ser más. Intentar reemplazar intervenciones en lugar de agregar, ¿sí? Y siempre que pensemos en reemplazar, primero pensemos en deshabituar al paciente de lo que ya tiene. Muchas de las drogas que van a tener los pacientes crónicamente requieren que se las saquemos de a poco.
¿sí? Entonces, empecemos a retirarlas, como por ejemplo una benzodiazepina, clonazepam, empecemos a retirarlas de a poco antes de agregar otra intervención. Y vamos a ver que en muchas oportunidades la deshabituación suele ser mucho menos traumática, sobre todo para los pacientes que tienen una intervención hace mucho tiempo, suele ser mucho menos traumática cuando incorporamos lentamente una nueva intervención, por ejemplo, un aceite rico en CBD para la ansiedad de la deshabituación del tabaco o de la deshabituación de benzodiazepinas, que es una de mis cosas favoritas. Bien. Aproximarse con prudencia y escepticismo a las nuevas intervenciones y a los estudios maravillosos. A mí me encanta ver estudios que hablan bien sobre el cannabis, pero tenemos que tener en cuenta que hay lo que se llama cherry picking, elijo los estudios que me gustan y los que no me gustan los ignoro. Nuestra obligación ética es mirar todo, ¿sí? Como debería ser con cualquier otra intervención. Muchas veces van a venir pacientes pidiéndonos cannabis y no tenemos que ceder a la presión, tenemos que primero respetar nuestro concepto de qué es lo que tenemos que mirar, suspender tratamientos con fármacos innecesarios, hacer una anamnesis de qué está usando el paciente, ver, perdón lo que voy a decir, pero hay un montón de viejos que tienen un montón de medicamentos al pedo, Entonces, poder mirar eso con criterio antes de incorporar una nueva intervención va a ser mucho más fructífero para el paciente que pensar en agregarla directamente. Primero saquemos la basura que tiene el paciente, que muchas veces tienen mucha. Después incorporemos el resto. Y esto que les decía recién, valorar los beneficios y el riesgo a largo plazo, esto del incremento de riesgo de depresión y también, sobre todo, esto es algo, hay 10 veces un incremento de consulta por trastornos vinculados a cannabis en los estados que tienen desregulado, o sea, que tienen legalizado sin una regulación el cannabis. ¿Por qué es tan drástico? Porque de repente lo empezaron a mirar. ¿Sí? Y cuando empezamos a mirar una estadística, sube de golpe. Pero porque antes no la estábamos viendo. La regulación, o a veces las regulaciones proponen incorporar una estadística y de repente vemos algo que antes lo teníamos al frente de la nariz y no lo estábamos mirando. Entonces, ese 10 por quizás no sea tan real de acá a 4 o 5 años, pero estos se empezaron a estudiar recién en el 2022. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Ahora vamos a pasar a la presentación de Sofía Mayorana. Sofía Mayorana es médica, especializada en plantas medicinales y actualmente cursando una especialización en geriatría. Es fundadora de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras drogas, AUPAC, consejera de la Ley Nacional 27.350 y docente universitaria, responsable del posgrado Abordaje Integral del Cannabis para la Salud, dictado desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenida, Sofía, muchas gracias. Gracias. Hola. Acá, el segundo. Ahí va. Gracias. Bueno, qué alegría que me da ver tantas personas en una charla donde vamos a hablar de personas adultas, mayores, que suelen ser muy relegadas y olvidadas. Me cerraron la carpeta donde tenía acá. No, acá está, no me cerraron. Bueno, vamos a comenzar. No hay mucho tiempo, pero bueno, quería empezar con una introducción preguntándonos ¿quiénes son las personas mayores? ¿Son los abuelos? ¿Son los jubilados? ¿Cómo definimos esto? ¿Alguien sabe? Ahí va. Bueno, se autopercibe persona mayor. Bueno, eso es muy interesante. Tiene mucho en juego ahí de lo que cada una y cada uno siente. En Argentina, cronológicamente consideramos a las personas mayores de 65 años como adultas mayores. Y lo que quería rescatar, existe incluso una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores. Así que, bueno, como todas las personas son sujetos y sujetas de derecho. ¿Y cómo nos referimos cuando hablamos con ellos o con ellas? Es algo muy frecuente que le digamos abuelo o abuela.
Y ahí es interesante repensarnos, porque por ahí no somos sus nietos y no tenemos por qué ubicarlos en ciertos lugares. Lo más interesante es poder llamar a las personas por su nombre, ¿no? Y poder empezar a reconocer que si bien están dentro de otro grupo etario, es necesario para la salud de esas personas y la propia, ¿no? La salud social, por decirlo de alguna forma, que se integren, ¿no? Y que las distintas personas de distintos grupos etarios nos podamos relacionar. Bueno, el envejecimiento es difícil de definirlo, pero es un proceso universal, ¿no? Dentro de lo que es el reino animal, todos envejecemos, es progresivo, o sea que es acumulativo, el envejecimiento es irreversible, no puedo llevar para atrás el envejecimiento, es continuo, es declinante porque nos lleva a la muerte. Y es dinámico también, porque a veces se da en forma más acelerada y también heterogénea, no todos envejecemos de la misma forma, pero bueno, al menos hasta el día de hoy es inevitable, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de envejecimiento? Principalmente porque más allá del envejecimiento que cada uno puede sufrir en forma individual y que con suerte vamos a sufrir, porque incluso leí otra definición que hablaba en una vida libre de accidentes y de enfermedades graves, digamos. Es de alguna manera un privilegio envejecer. Y lo que está sucediendo es que gracias a los avances de la ciencia y bueno, todavía parece irrisorio pensar que vivimos cada vez mejor, pero lo que sucede es que la gente está envejeciendo y cada vez nace menos gente. Entonces tenemos una pequeña tasa de natalidad y una población adulta mayor que cada vez es más numerosa. Esto pasa en todo el mundo y en nuestro país también. Esto es del INDEC, una tabla que muestra en la primer columna los distintos censos nacionales. No están todavía los datos del 22. Pero bueno, lo que vemos es que la población de adultos mayores de ser el 2% ahora es el 10%, ¿sí? Y que los jóvenes menores de 14 años de ser el 40% ahora son el 25%. Obviamente que el rango de mayor población está entre los 15 años y los 64 años, pero bueno, de alguna manera esta tendencia está ocurriendo y es interesante que empecemos a pensar que tanto los efectores de salud como el sistema de salud se tiene que adecuar, ¿no?, a esta población y a sus características particulares. Acá algunos datos más de la OMS que dice que actualmente en el planeta Tierra hay más personas de 60 años para arriba que niños menores de 5 años. Y que en la década que estamos transcurriendo ahora va a aumentar todavía un 30% más las personas adultas mayores y que la mayoría de estas personas vive en países de ingresos bajos, lo cual nos lleva a otras problemáticas. Acá para simplemente compartir, el corte está hecho en el año 2020 porque el año 2020 nos trajo el decreto 883 y con ello una política pública que es ReproCan. Entonces revolucionó nuestros consultorios y las cualidades de nuestros consultantes, pero les quería mostrar que cuando todavía el cannabis no era legal, era prohibido hacer un tratamiento con cannabis, el 46% de nuestros consultantes eran personas mayores de 65 años, ¿no? Esto ya nos va diciendo un poco algo. Y bueno, un poco Fede ya lo estuvo introduciendo. Las consideraciones específicas de este grupo etario es que tienen enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué es esto? Bueno, que son personas que tienen con más frecuencia diagnóstico de cáncer, que son personas que pueden tener problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, insuficiencia renal crónica, ¿sí? Empezamos a ver la prevalencia de estas patologías que son cronificantes y que se sostienen a lo largo de la vida. El eje central, ¿no?, que incluso que es el motor de la geriatría y de la gerontología tiene que ver con mantener la autonomía durante la adultez mayor, ¿sí? El problema, perdón, me agarra el coso. El problema, digamos, más importante y central que puede tener un adulto o una adulta mayor es perder la autonomía. Y eso nos afecta como sociedad porque, por lo general, tiene que haber un otro que esté al cuidado de ese adulto mayor, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a desandar un poco cuáles pueden ser los problemas. Y bueno, de la polifarmacia no voy a hablar demasiado.
acá tenía una plaquita específica para eso, pero ya lo abordó Fede. Lo que sí resulta interesante es que muchas veces cuando analizamos el listado de medicamentos que toman los pacientes, vemos que la mayoría tiene una indicación, digamos. Realmente sería adecuado darle ese fármaco para ese problema que aparece. Pero a medida que vamos sumando fármacos, aumenta el riesgo de que estos fármacos interactúen y generen efectos adversos. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. A veces es muy difícil desmedicalizar en ciertos sujetos gerontes, pero bueno, tener en cuenta la farmacodinámica y la farmacocinética. Respecto de cannabis, es interesante que la composición corporal va cambiando y a medida que crecemos, tenemos más grasa corporal. Y el cannabis, además de ir en estos colectivos que contaba Fede, se acumula en el tejido graso. Entonces, en un sujeto mayor, si queremos introducir cannabis, tenemos que entender que se va a acumular mucho más ese cannabis en el cuerpo y que si en algún momento necesitamos suspender, ese wash-up o ese tiempo de limpieza va a también ser más duradero. Acá un poco pensar para qué podemos usar cannabis. Esto es una diapositiva básica, digamos, que ni siquiera está orientada específicamente a los adultos mayores, pero entender que este sistema sobre el cual actúa el cannabis va a tener que ver con la percepción del dolor, con el apetito, con el estado de ánimo, con el sueño y la vigilia y con el tono muscular en forma básica, ¿no? Y que de alguna manera son los blancos terapéuticos que nos pueden otorgar esa calidad de vida de la que hablábamos en las personas que tienen padecimientos crónicos. Entonces, estaríamos utilizando una sustancia única que en realidad está conformada por un montón de principios activos, pero que tiene distintos targets terapéuticos. Entonces, esto nos resulta beneficioso porque ahí podemos estar suspendiendo varios medicamentos. Por ejemplo, dolor crónico por lo general suele estar asociado con un trastorno del sueño, un trastorno del estado de ánimo, depresión y ansiedad. Entonces, con cannabis puedo hacer eje sobre todos esos síntomas y me estoy ahorrando el analgésico, la benzodiazepina y el antidepresivo, ¿no? Ya son 3 fármacos para contar ahí. Y bueno, y respecto de cannabis y el sistema endocannabinoide, no voy a ahondar mucho en los estudios, pero sí creo que hay 2 cosas para tener en cuenta. Por un lado, que el sistema endocannabinoide interviene en el envejecimiento. Hay muchas teorías del envejecimiento y bueno, de alguna forma ahora pensamos que el envejecimiento es multifactorial, tiene que ver con factores genéticos, con el ambiente, con la calidad de vida que se lleva adelante, con la cultura, con un montón de cuestiones. Pero bueno, lo que estamos viendo es que este sistema endocannabinoide, a medida que envejecemos, se va transformando y que además tiene un rol dentro de lo que es ese proceso de envejecimiento, ¿sí? Bueno, acá está este paper que lo dejo, si a alguien le interesa, después lo podemos compartir para que lo vean. Básicamente habla de lo que se va repitiendo en distintas investigaciones preclínicas, que es que los receptores y la señalización que tiene que ver con los receptores CB1 va disminuyendo acorde a la edad. Bueno, acá un estudio también hecho en ratones, que le agradecemos todo lo que nos brindan para poder investigar. Y bueno, también aquí habla de que el sistema endocannabinoide sufre cambios relacionados con la edad, sobre todo en hipocampo, se ve en este estudio. Y acá hay otro que fue hecho en personas fallecidas, ¿no? Que cumplían ciertas características y que se pudo analizar su tejido nervioso. Y lo que se ve es que a medida que van creciendo, eso que se ve en las fotos son los receptores CB1 y el ARN mensajero, ¿no? Entonces vemos que en el infante hay una gran densidad de estos receptores, de este ARN mensajero, y que conforme va avanzando el tiempo, estos receptores disminuyen muchísimo su densidad, ¿sí? Entonces no es lo mismo entregar una gota de cannabis en un sujeto infante que entregar una gota de cannabis en un sujeto geronte. ¿Por qué? Porque no está la misma capacidad de recepción, ¿no? de esa gotita. Bueno, este estudio lo voy a pasar porque ya lo contó Fede, tal cual, lo mismo. Es demasiado bueno. Pero bueno, este mismo grupo de investigación, a posteriori en 2019 hizo otro, donde ellos en el anterior partieron de una encuesta que empezaron con un montón de pacientes, incluso muchos fallecieron porque esa es también una posibilidad que se da cuando trabajamos con tercera edad.
Hicieron un protocolo posterior donde indicaron cannabis a un grupo de gerontes mucho más reducido. Y bueno, les cuento algunos resultados. El 84% de los pacientes reportaron algún grado de mejoría. El 33% informó efectos adversos, ¿sí? Los más comunes fueron mareos, ahí tenemos que prestar atención y abrir los ojos, somnolencia y fatiga, sequedad de boca y sensación psicoactiva. Y bueno, y respecto de las mejoras que sintieron, ¿no? Acá están puntuadas. Algunos sintieron un deterioro significante, una sola persona, un deterioro moderado, una persona, 2 personas como un leve deterioro, 13 no sintieron ningún cambio, 16 personas sintieron una leve mejoría, 30 una mejoría moderada y 49 sintieron una mejoría realmente significativa. Así que bueno, muy interesante lo que revela este estudio. La mayoría de los pacientes utilizó extractos altos en THC. Sin embargo, sabemos que todavía necesitamos hacer más estudios. No se hacen muchos estudios en esta población. Bueno, aplicaciones entonces, sí. No, esto es de Israel. Ojalá podamos, en breve hay varios proyectos ahí cocinándose para tener las propias. Aplicaciones en tercera edad, dolor crónico. El dolor crónico es mucho más frecuente en adultos mayores que en adultos y en otras etapas de la vida. Síndromes demenciales, patologías neurodegenerativas, pacientes que tienen secuelas por ACV, que abundan en nuestro medio, en nuestro país, y también cuidados paliativos, ¿no? Bueno, no voy a adentrarme, no sé cuánto tiempo tengo. Tengo tiempo, bueno. Bueno, el dolor crónico es aquel dolor que persiste durante más de 3 meses, es mucho más frecuente en personas mayores de 65 años, es el motivo de consulta más frecuente. O sea, de ese gráfico que mostrábamos, la mitad de las personas adultas mayores, me atrevo a decir que la mayoría de ellos consultaba por un dolor crónico. Puede ser oncológico o no oncológico, pero el dolor es, digamos, un síntoma que está muy presente en este grupo etario. Y este porcentaje se incrementa muchísimo más si vamos a las personas que están institucionalizadas, porque esa es otra fenomenología que tenemos en este grupo etario, que muchas personas adultas mayores deben ser institucionalizadas. ¿Para qué? Para los cuidados diarios. ¿Por qué? Porque no han podido conservar su autonomía. Así que bueno, allí el dolor crónico, esto es la escalera analgésica de la OMS, simplemente proponer, ¿no?, o pensar el cannabis dentro de esta escalera como un coadyuvante, que son sustancias que acompañan a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Y no descuidar, por el hecho de dar cannabis, que a veces se necesita complementar con otro tipo de analgésico, porque lo interesante es que la persona pueda dejar de sentir dolor. Las personas que no pueden expresarse verbalmente también sienten dolor, pueden sentirlo, y podemos observarlo a través de su rostro, ¿sí? Es muy frecuente cuando uno ingresa a una institución geriátrica ver las expresiones de los pacientes con demencias avanzadas y ver que tienen dolor y que eso no sea interpretado así por el personal. Así que esto es algo de lo que tenemos que estar atentos con nuestros familiares, con las personas que estén dentro de nuestro rango, nuestra red comunitaria, poder pensar que están sufriendo algún tipo de dolor y que necesita que esto sea tratado, ¿sí? Respecto de las demencias, acá hay un estudio que es anecdótico, que no es demasiado importante en sus resultados, que tiene que ver con las personas que se encargan de cuidar a pacientes geriátricos, y aproximadamente el 50% de los cuidadores administraron productos herbarios como terapias complementarias, no solo cannabis, ¿no? Y los que les habían dado cannabis, o sea, siempre está esto de lo complementario allí en los adultos mayores, de lo natural, de lo que es un poco más seguro y que escapa a la farmacopea y que también escapa a la indicación médica, ¿no? Y el motivo más frecuente en el uso fue la agitación psicomotriz y los trastornos del sueño, que por cierto en pacientes con demencia es muy interesante cómo puede devolver cierto equilibrio. Acá quería nombrar un poco la enfermedad de Parkinson porque es más frecuente en la tercera edad, si bien puede haber formas de presentación más tempranas, por lo general lo vemos en la adultez mayor, y si bien, digamos, en algún momento se hizo mucho eco del uso de cannabis para Parkinson, no hay demasiados avances respecto de la mejoría de los síntomas motores,
pero sin embargo, como son adultos mayores, estos pacientes por lo general tienen dolor crónico, por lo general tienen constipación, por lo general tienen depresión o trastornos del sueño, y cannabis puede llegar también allí a otorgar un poco de equilibrio y bienestar, más allá de que no va a tener un efecto demasiado tangible sobre el Parkinson, y que a veces es nuestro trabajo también poder bajar esas expectativas dentro de la terapia. Respecto de las interacciones medicamentosas, ya habló, y se me desconfiguró la plaquita, ya habló Fede, simplemente prestar atención en aquellos sustratos que inhiben la citocromo P450 porque van a hacer que el THC permanezca más tiempo en el plasma, y aquellos que son inductores de la citocromo van a hacer que se metabolice más rápido. Hay muchos medicamentos que usamos a diario, así que es para prestar atención como con todos los medicamentos. Lo interesante es que el CBD, que tan buena fama tiene y que tan disponible está para la compra, que ahora parece que lo agregaron al código alimentario, parece que es como aire el CBD. El CBD inhibe la citocromo. O sea, el CBD es el que genera las interacciones medicamentosas mucho más que el THC. Y el CBD, cuando lo damos solo, lo que solemos hacer, como está purificado y no tenemos el resto de la planta y no podemos apostar al efecto séquito, lo que hace la farma es proponer darlo en altas dosis. Entonces justo estamos dando el fármaco que genera las interacciones medicamentosas en altas dosis, o sea que estamos justo dando la interacción medicamentosa. A veces esto puede ser de ayuda. ¿Por qué? Porque en pacientes con epilepsia, por ejemplo, mejora la biodisponibilidad de otro medicamento antiepiléptico y las crisis se controlan un poco mejor. Pero hay que tener en cuenta esto, sobre todo en el adulto mayor. El adulto mayor tiene poca densidad de CB1, entonces es interesante pensar que el THC tiene un poquito más de seguridad y que podemos apostar a eso, y que también mediante la estimulación sostenida de la terapia medicamentosa se puede mejorar un poco este perfil del sistema endocannabinoide. El ejercicio y una alimentación que tenga el equilibrio adecuado entre el omega 3 y el omega 6, pensando de una molécula de omega 3 a 4 de omega 6 aproximadamente, que es un equilibrio que se mantiene perfecto en la semilla de cáñamo, va en pos de tener un mejor sistema endocannabinoide. Después quería charlar un poco sobre tercera edad y cultivo, porque muchas veces nos permite recuperar, ¿no? Ciertos conocimientos que generacionalmente por ahí algunos hemos perdido. En general, si queremos ver la tradición de plantas medicinales, uno a quién le pregunta, a la abuela, al abuelo. Entonces, bueno, puede muchas veces reconectar con el ciclo vital, termina siendo una experiencia re linda, se reconcilia la abuela con el nieto que cultiva cannabis. O sea, pasan cosas muy interesantes, y lo que sucede también es que se refuerzan los lazos comunitarios, que eso es algo fundamental para tener salud. Entonces, bueno, siempre poder impulsar a la tercera edad y el cultivo, entendiendo que el autocultivo no puede ser la única vía de acceso a cannabis, porque es insuficiente, porque nos puede ir mal en el cultivo, porque a veces no nos alcanza. Entonces, bueno, pensando a futuro que vamos a tener que establecer que haya más de una vía de acceso a la terapéutica. Bueno, respecto a los efectos adversos, suelen ser leves, como decimos, por lo general no requieren hospitalización. Boca seca, mareos, hipotensión, taquicardia, náuseas y vómitos, ansiedad, miedo y desorientación temporoespacial suelen ser dosis dependiente, y también tienen mucho que ver por la vía de administración que se aporta cannabis. ¿Por qué? Porque la vía inhalatoria suele incorporarse una gran cantidad de cannabis en muy corto tiempo, y bueno, esto se siente, ¿no? en lo que es la psicoactividad. Entonces, muchas veces la vía oral puede ser una vía bastante interesante, y la vía tópica también es una vía re linda para acompañar en adultos mayores, porque es segura, prácticamente no pasa a sistema general. Entonces, bueno, a plasma puede ser de ayuda. ¿Qué tenemos que tener cuidado? El riesgo de caídas, porque sabemos que una fractura de cadera es prácticamente un estigma y puede ser un diagnóstico de muerte en muchos de los adultos y adultas mayores. Entonces, el riesgo de caídas es importante tenerlo en cuenta, siempre acompañar, siempre dar dosis subterapéuticas, bueno, estar allí presente, poder evaluar si esta persona tiene o no una red de contención. La somnolencia es otro síntoma a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque
lo que queremos es que ese adulto o esa adulta mayor esté conectado con el medio para que tenga continuidad y pueda conservar la autonomía. Si se duerme, si hace varias siestas por día, lo más seguro es que se empiece a desconectar, ¿no?, de esa cotidianeidad. Entonces, tratar de dosificar de una manera tal, tener en cuenta la interacción con las benzodiazepinas, porque justamente está presente. Y en pacientes que tengan dolor de pecho, una cardiopatía descompensada o pulmonar, no indicar o quimiotipo 1 por vía inhalatoria o en altas dosis de primera mano, sino pensárselo. No es que sea una contraindicación absoluta. Sí, obviamente, si el Angor está inestable en ese momento, si la persona está en un infarto, digamos, o no está en un infarto, pero tiene un dolor de pecho, directamente pensemos en otra cosa. Dejemos el cannabis para la semana que viene. Y bueno, y también en aquellos pacientes que estén con síndromes confusionales, también nos lo tendríamos que pensar, porque lo que termina pasando es que muchas veces no podemos terminar de dirimir qué es lo que está ocasionando ese síndrome confusional. Sustancias psicoactivas son aquellos compuestos químicos capaces de cambiar el modo en que funciona la mente y alterar las sensaciones de dolor, de placer, de estado de ánimo, la conciencia, la percepción, la capacidad de pensar. Esto lo saqué del Gato y la Caja, de un libro sobre drogas. Sacarnos un poco el prejuicio sobre las drogas psicoactivas. ¿Por qué? Porque muchas de las drogas que utilizamos a diario en la práctica clínica actúan sobre el sistema nervioso central y modifican todas estas cuestiones que estábamos conversando recién. Entonces, en buena hora que alguien pueda sentirse más animado, o que pueda sentirse relajado, o que si tiene un tumor y está haciendo quimioterapia se pueda sentir más contento, sin ganas de vomitar y pueda comer, ¿no? Como quitarle un poco el peso. La psicoactividad es algo que tenemos que usar en forma terapéutica. Ya voy terminando, y lo que quiero dejar acá es algunas nociones generales para un esquema de dosificación en adultos mayores, adultas mayores. Tratar de usar ratios equilibrados, ¿sí?, para poder justamente elaborar sobre este tema de la psicoactividad. Titular las dosis desde dosis subterapéuticas con un incremento paulatino. Yo acá les estoy poniendo 0,4 miligramos de THC y 0,4 miligramos de CBD como dosis de inicio. Yo sé que muchas veces no es fácil llegar a este dato con los preparados que tenemos hoy actualmente, pero poquito a poquito iremos llegando, y la verdad es que la bibliografía internacional habla de dosis mucho más grandes, y bueno, esta es una dosis que resulta muy interesante para poder comenzar. No es demasiado pequeña como para no palpar efectos, ni es demasiado grande como para tener un efecto adverso. Obviamente esto se ajusta a cada persona, pero bueno, yo lo dejo por allí. Es algo que hemos podido construir desde AUPAC, ¿no?, con los fitopreparados que utilizamos. No titular en intervalos menores a 4 días, y esto significa que no se aumenta la gotita de un día para el otro. Tiene que por lo menos estar 4 días con la misma dosis para decir, bueno, esta dosis no me sirve, necesito aumentar, ¿sí? Porque como se acumula en el cuerpo, necesito realmente poder pesquisar esto. El autorregistro como herramienta terapéutica, o el registro de un tercero, para poder después recoger qué fue lo que sucedió, sobre todo si este adulto o adulta mayor vive solo o sola, y bueno, y se va a hacer cargo de su propia terapéutica. Acomodar los esquemas de acuerdo a la rutina del paciente. Esto que decía Fede, no vamos a despertar a un paciente para darle la gota de cannabis. Vamos a tratar de que eso se acomode dentro del esquema cotidiano que tiene esa persona. Incluir las frutas, las verduras y el agua dentro de lo que ingiere esa persona es algo fundamental. O sea, no podemos... es un enchastre, digamos, que nuestros pacientes se alimenten a ultraprocesados todos los días y que le demos cannabis para que mejoren. O sea, hay cuestiones que son básicas y que no tenemos que perderlas de vista. Bueno, y ya voy terminando, de verdad, vengo amenazando. El envejecimiento activo es un concepto, ¿no?, que justamente intenta alzar el papel protagónico que tienen que tener los individuos en su propio envejecimiento. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá y por tomar atención para pensar en las personas mayores. Ahí está la web de AUPAC y también los contactos para que se puedan contactar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sofía.